Muy buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra. Aquí estamos de San Lucas con ustedes. Es viernes, cuarta semana, el tiempo corre hacia la Cuaresma. Cuarta semana, el viernes. Ayer, ¿se acuerdan? Leímos en la primera lectura, ya era el comienzo del primer libro de Reyes, la muerte de el gran David. Hoy tenemos, muy interesante, una dedicación, o cómo llamarlo, una celebración póstuma del libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico es uno de los últimos libros, 150 años antes de Jesús, literatura sapiencial, que celebra con una celebración póstuma a este gran David, literatura sapiencial. Hoy. Bien, después vamos a seguir la semana próxima con primer libro de Reyes y todo eso de la vida de Salomón. Bueno, el Evangelio, saben que hay lección continua de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, ya hemos leído bastante cosas. Y ahora viene, todo el Evangelio dedicado a Herodes, el responsable, el representante del Imperio Romano, entre ellos, entre los judíos, Herodes hasta la muerte de Jesús. Herodes es un modelo acá. Todos reflexionan sobre quién es este Jesús. Algunos dicen que es cualquier profeta grande que otra vez resucitó, o tal vez Elías que se ha ido con carro al cielo, ¿se acuerdan? Hace tantos años. Bueno, y después dice, y Herodes pensaba, ese es este hombre, ese es el hombre, Juan, ese es el hombre, es Juan, quien yo mandé decapitar. Cuando hablo de Jesús, ¿no? Opinión de Herodes, este hombre es Juan resucitado a quien yo mandé decapitar. Y ahí viene Marcos en esta disputa, en esta opinión que tiene Herodes, que lo ejecutó a Juan Bautista. Esta discusión sobre quién es Jesús manda, nos va en una parte narrativa, todo eso de la fiesta de los invitados y de la muerte cruel de Juan Bautista. Eso es el Evangelio. Tenemos un salmo, el Salmo 17. Es una alabanza en parte de David, en parte a David. Bueno, alabaré. El David quiere alabar a Dios entre todas las naciones y quiero celebrarlo como su escudo, como el camino que Dios le da. Bueno, Salmo 17, verán, bonito. Bueno, Manu, vamos a escuchar un poco esta celebración que nos presenta el autor de Eclesiástico, que no conocemos, que celebra la vida de David, que ayer murió. Viernes, cuarta semana, año ordinario, lectura del libro de Eclesiástico. ¿Cómo se aparta la grasa del sacrificio? Así fue elegido David. Así fue elegido David de entre los israelitas. Se lo apartó. Él jugó con leones, como si fueran cabritos. Jugó con osos, como si fueran corderos. ¿Acaso, siendo joven, no mató a un gigante? Extirpó al oprobio del pueblo, cuando lanzó una piedra con la honda, y abatió así la arrogancia de Goliat. Porque él invocó al Señor, el Altísimo, que este Señor que fortaleció su brazo para exterminar
a un guerrero poderoso y mantener erguida la frente de su pueblo Israel. Por eso lo glorificaron por los 10,000, como dice la Biblia. Lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole a David, ofreciéndole una diadema de gloria. Porque él, David, destruyó a los enemigos de alrededor, quebrando su poderío hasta el día de hoy. Los filisteos, adversarios principales, quebrando su poderío hasta hoy. En todas sus obras rindió homenaje al Santo Altísimo. Con palabras de gloria, cantó himnos de todo corazón, mostrando su amor por su Creador. David estableció cantores delante del altar, para que entonaran cantos melodiosos. David dio esplendor a las fiestas, ordenó perfectamente las solemnidades de las fiestas, haciendo que se alabara el santo nombre del Señor y que resonara el santuario desde el alba del día. Resonaba el santuario de cantos e himnos. El Señor borró sus pecados, graves, ¿sí? El Señor borró sus pecados, exaltó su poderío para siempre. Lo otorgó una alianza real, un trono de gloria en Israel. Es palabra de Dios. Del Eclesiástico, mencioné, han pasado 800 años entre David y este autor que celebra a su manera al gran David. Le recuerda bien sus años de joven, ¿no? Jugó con leones, como dice acá, y como si fueran cabritos, y extirpó. Después, acaso, como joven no mató al gran Goliat, ciertamente. Así lo celebra a David en este canto póstumo. Y después un canto también. Menciona también, ¿se acuerdan este celo que tuvo el rey Saúl? Porque 10,000 alabaron a David cuando volvió de la victoria de los filisteos, y el pobre Saúl solo 1,000 o menos. Entonces el celo de su rey, la conocemos. Entonces canta un poco el genio litúrgico de David, David poeta, David cantante, etc. Cantó himnos de todo corazón. Y después también organizó la liturgia, estableció cantores delante del Señor, dio esplendor a las fiestas, cierto. Y el autor sapiencial no, en una última línea, no puede naturalmente ignorar el pecado, el adulterio de David y la matanza que hizo a Urías, su general, su soldado, que lo hizo matar en el frente para poder recibir y tener su mujer. Ahí está. Dice, el Señor borró sus pecados. Esta línea. Exaltó su poderío, porque realmente David también supo pedir perdón. ¿Se acuerdan ayer este censo? El censo que hizo ayer o anteayer, hizo el censo y se dio cuenta que era una falta de confianza en Dios para saber que si tiene 80,000 o 60,000 hombres para sus campañas de guerra. Bien, un momento de música, Manu, y vamos al Salmo 16. Bonito. Alabanza a David y alabanza a Dios, el Dios de David.
alabaré entre las naciones, Señor. Te alabaré entre las naciones, Señor. Nuestro verso responsorial, Salmo 17. Bueno, el camino de Dios, Él está alabando, quiere ir este camino, el rey David. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza, ¿cierto? El Señor es un escudo para los que se refugian en Él. Y David sí quería y se refugia en Dios y nos invita a nosotros. Te alabaré entre las naciones, universalidad. También acá, segunda estrofa, que habla de alabanza entre todas las naciones, porque Dios es la roca que no falla. Rezo con ustedes la segunda estrofa, Salmo 17. Viva el Señor, viva el Señor. Bendita sea mi roca. Ahí es más personal de David. Bendito sea mi roca, nuestra roca también. Glorificado sea el Dios de mi salvación. Por eso te alabaré entre las naciones, Señor. Te alabaré entre las naciones en honor de tu nombre santo. Segunda estrofa. Y la tercera habla directamente de David. Todo lo que Dios ha hecho para su rey elegido. Jesús será hijo de David, de la línea de David. Tercera estrofa, rezo con ustedes. El Dios concede grandes victorias a su rey. Trata con fidelidad a su ungido, David. Trata con fidelidad a su ungido, unción, Mesías, a David, a su descendencia para siempre. Trata con fidelidad y no falla a los que se dedican. Grandes victorias le concede a su rey. Repito para ustedes el verso responsorial. No se olviden el Salmo 17. Te alabaré, Señor, entre las naciones. Hay el aspecto universalista de la misión. Te alabaré entre todas las naciones, aquí en nuestra radio del Paraguay. Tengan ustedes un momento de música y vamos al Evangelio. La impresionante historia de la muerte de Juan Bautista, un capricho de un hombre que piensa que es Dios. Marcos capítulo 6, larga historia triste. Herodes piensa que Jesús, todos discuten quién es Jesús. Herodes opina, esto es Juan resucitado. Es Juan que yo corté la cabeza. Así es Herodes. Y después toda la historia nos cuenta por qué Herodes está pensando eso. El rey Herodes de Jerusalén, de Judá, en nombre del emperador de Roma, encargado, el rey Herodes en tiempo de Jesús, oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos de la gente decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos en Jesús, porque Juan ha resucitado. Otros afirmaban, por su lado, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos lo habían anunciado, uno de los antiguos profetas, Isaías, Jeremías, etc. Pero Herodes, al oír todo esto,
decía él, este hombre es Juan el Bautista, a quien yo mandé decapitar, y que ha resucitado, pensaba Herodes. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar al Bautista. A causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado Herodías. Porque Juan el Bautista decía a la cara a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías, la mujer, odiaba a Juan e intentaba matarlo, no podía. Porque Herodes, el rey, lo respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, lo protegía. Cuando lo oía, Herodes lo oía, quedaba perplejo, Herodes, pero lo escuchaba con gusto. Un día, se presentó la ocasión favorable cuando Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, un banquete a sus oficiales, a los notables todos de Galilea. Está en el norte. La hija de Herodías salió a bailar. Agradó tanto a Herodes, a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieres, te lo daré. Es fiesta con mucho vino. Pídame lo que quieres, yo te lo daré. Y le aseguró bajo juramento el rey Herodes a la nena, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Fíjense. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió su madre. Herodías. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey Herodes. Le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan. Después la trajo sobre una bandeja. La entregó a la joven. Esta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan Bautista oyeron esta historia, fueron a recoger el cadáver, lo hicieron sepulto a Juan Bautista. Es palabra del Señor. La muerte de Juan Bautista. Interesante que Marcos ponga toda esta historia aquí, en detalles, todo eso, cuando se habla de quién es Jesús. Comienza con esta idea que tiene Herodes y después quédase con esta historia para poner capítulo 6, el fin de Juan Bautista. Les puedo comentar nomás también por un poco para su trasfondo histórico.
Herodes, que fue conocido y hasta Roma, el emperador, todos escucharon de su crueldad, de sus caprichos como responsable, pero sobre todo hizo crucificar a un cierto momento, cuando Jesús era hijo, centenares de hombres en la ruta, hizo crucificar centenares de hombres, ejecutando. Aquí vemos como en una fiesta, no tiene principios ni un poco éticos, sino, bueno, le hace el capricho de su esposa Herodías y su hija, y bueno. Los romanos a un cierto momento mandaron al rey Herodes al exilio, lo mandaron a un pueblo perdido en Francia, probablemente murió allá por toda su horrible crueldad. Ahí estamos. Bien, hoy escuchamos entonces esta historia, teología narrativa, la muerte de Juan Bautista. Jesús había dicho, conviene que Jerusalén mata a muchos de sus profetas. Aquí hemos visto que el poder, la apariencia social que tiene, la fama y todo eso, y su juramento y el alcohol y todo lo que habrá ido, la vanidad que tiene el rey es más importante que una vida de un profeta. Dice el texto, Marcos, Herodes admiraba a Juan de alguna manera, lo protegía, etc. Pero no podía negarse a un cierto momento ahora cuando llega a decidir. No tiene principios éticos ni moral. ¿Se acuerdan la historia de Judith? Judith que también, llevando la cabeza de Holofernes, como esto simboliza el triunfo de Dios. Podríamos decir, como dice, la cabeza de Juan Bautista, que trae la nena a su madre. La cabeza de Juan Bautista no es el triunfo de Dios, sino el triunfo de las intrigas, del poder, de los que piensan, pueden mandar sobre vida como quieran. Ahí está. Vemos que la palabra de Herodes, la de Juan, había llegado solo a los oídos externos de Herodes. No le marcaron una compostura en el corazón. Ahí tenía más poder, habilidades de su mujer, una mujer que conocía a su esposo, sabía cómo jugarle y cómo conseguir. La debilidad de Herodes llama la atención. Y más, pero bueno, aquí estamos entonces, sí. Juan Manu va a poner un poco de música y tenemos una oración para ustedes, una historia para pensar, porque estos caprichos hoy se repiten por todos lados, donde unos pocos grandes que tienen el poder matan a miles de jóvenes en la guerra. Hacemos una pequeña oración con el Evangelio, como ustedes la van a continuar durante el día, viernes. Señor, concédenos hoy y siempre, concédenos la gracia de ser fiel a tu amor que es vida. Tu amor es vida. Por eso te pedimos, no permitas que las seducciones del mundo nos arrastren como pasó a Herodes, nos arrastren, que estas seducciones puedan más que la atracción que tiene tu palabra, atracción del bien, nos saca de los grandes ideales. Señor, queremos dar testimonio en nuestra vida de tu amor en este mundo. Dejas que el respeto social, no dejas que algún respeto social, alguna apariencia, algún prestigio puedan más que tu palabra. No concedas esto, que estas cosas mundanas nos dominan, como le pasó a Herodes. Y hoy continúa la historia absurda de tantas gentes que mueren por caprichos. Que sea así, nosotros aquí nos despedimos de ustedes, tengan ustedes una buena mañana. Con nosotros seguramente va continuando también el próximo equipo, algo escucho. Y les doy un poco de música y nos veremos esta noche en la misa.